bienvenidos a un webinar del programa de Big Data y Business Intelligence de la Universidad de Deusto. Hoy contamos con Ander Fernández. Ander es Senior Data Science en Decidata, es profesor del programa de Big Data de la Universidad de Deusto y además es un exalumno, o sea que realmente Ander lo tiene todo y mucha voluntad para venir siempre aquí a compartir el tiempo con nosotros. Así que gracias, Ander. Va a hablar un poquito de MLOps y esto es debido a que hicimos un webinar, creo que fue como en marzo o en abril, que la verdad que la gente en general estuvo muy contenta con él, tuvimos un problema con la grabación, no se pudo grabar y bueno, le pedimos a Ander si podía repetir, nos podía hacer algo parecido y ese es el motivo un poquito de este webinar, que espero que os guste y os dejo con él, que es el importante y es el que nos tiene cosas que contar. Bueno, pues muchas gracias, Olga, por la presentación. Un placer estar en los webinars de Deusto, la verdad. Y bueno, hoy vamos a ver el objetivo de esta webinar. Para mí es, primero, que entendáis lo que es MLOps. Al final creo que MLOps es un concepto del que se habla mucho hoy en día, pero que es muy heterogéneo, ¿no? Se habla mucho de MLOps, pero se ve poco lo que es MLOps. Entonces es un poco aterrizarlo a qué es MLOps, qué niveles de MLOps existen. Y luego vamos a ver dos ejemplos seguros, no sé si un tercero, de MLOps, ¿vale? Uno muy básico, otro más centrado en series temporales, que es una aplicación que he desarrollado para un concurso, ¿vale? Y ya si nos da tiempo, porque este sí que es algo más avanzado y tiene bastante más trabajo, un tercero ya de MLOps completo, ¿vale? Pero bueno, esto, si no, os pasaré el repositorio de GitHub para que lo podáis ver, ¿vale? Dicho esto, voy a compartir y vamos viendo, ¿vale? Estáis viendo ya. Vale, estáis viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, vale, genial. Vale, pues lo primero de todo, ¿qué es MLOps? ¿Vale? ¿Qué es MLOps? ¿De qué surge? Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de Machine Learning, bueno, voy a dar por hecho de que ya sabéis que es Machine Learning y ciertos conceptos, ¿vale? Básicamente lo que hacemos que es, vamos a extraer un dataset de unos datos, construiremos nosotros el dataset o sacaremos el dataset ya limpio. Esos datos, bueno, pues los vamos a preparar, vamos a entrenar un modelo, vamos a uno o varios modelos, vamos a evaluarlos y una vez tengamos ya un modelo entrenado, ¿vale? Lo vamos a guardar, pues si estamos en Python, en un fichero Pickle o en un fichero RData, y luego habrá un ML Engineer o una persona más centrada en despliegue que va a coger ese fichero y lo va a subir pues, a un entorno de producción, ya sea un entorno cloud, un entorno propio, lo que sea. Esto suele ser el flujo típico de un proyecto de Machine Learning en general, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que claro, esto si hacemos un único proyecto no hay ningún problema, si hacemos un solo modelo no hay ningún problema. Pero claro, aquí existen ciertas casuísticas, empezamos a tener problemas con ciertas cuestiones. Por ejemplo, la monitorización. Oye, ¿cómo sé yo que este modelo, las predicciones que me está dando son buenas? Vale, nosotros en la empresa en la que trabajo, cada vez que entrenamos un modelo o aplicamos un modelo, es una pregunta típica del cliente, de alguien no técnico, que siempre suele haber ese miedo inicial de esa nueva innovación que están haciendo, de cómo funciona, pues claro, quieren saber cómo está funcionando, hay que monitorizar ese modelo. Ahora mismo no tenemos nada que nos permita monitorizar el modelo. O, por ejemplo, ¿qué pasa si cambia la realidad? Los datos con los que he entrenado el modelo son diferentes a los datos nuevos que le están llegando al modelo. Pues porque al final la realidad es cambiante, ¿no? ¿Cómo me entero de eso? ¿Qué tengo que estar todo el rato haciendo análisis? Bueno, pues ya vemos que un flujo normal de Machine Learning no escala, ¿vale? Y una de las cosas que precisamente traemos al mundo de la ciencia de datos con el MLOps es la escalabilidad del Machine Learning, ¿vale? Un poco cogemos del mundo de DevOps, ¿vale? Básicamente, ¿qué consiste? La idea final, ¿vale?, de MLOps o el culmen del MLOps es entrenar un modelo, ponerlo en producción de forma automática, que haya un sistema que nos monitorice el modelo y cuando el modelo ya deje de funcionar bien o cuando nosotros le indiquemos al modelo que se reentrene automáticamente y se vuelve a desplegar, ¿vale? Es un poco el objetivo. Pero, claro, ¿cuál es la cuestión? Que de cara a llegar a ese objetivo, pues no todo el mundo
tiene que llegar a hacer lo mismo, no tenemos que hacer la misma implementación de MLOps. No son lo mismo las necesidades de Machine Learning o de puesta en producción de una empresa que es su primer proyecto que de una empresa que ya tiene varios proyectos en producción o de una empresa de un Google o un Netflix de turno, ¿vale? Obviamente son empresas diferentes, casuísticas diferentes, requisitos de Machine Learning, de puesta en producción de modelos de Machine Learning, de MLOps diferentes, ¿vale? Es por ello que cuando hablamos de MLOps siempre se habla de diferentes niveles de MLOps, ¿vale? Aunque Google define 3 modelos, 3 niveles de MLOps, a mí me gusta añadir un cuarto, que es el que veis en la base del todo, que es automatizar la subida de modelos, ¿vale? Lo que tendrá que hacer una organización es empezar por el nivel más bajo, lo más probable, e ir escalando en los diferentes niveles de MLOps a medida que sus requisitos, pues por la casuística de la empresa, vayan cambiando, ¿vale? ¿Qué niveles son estos? Bueno, vamos a ir viendo. El primero de los niveles es automatizar la subida de modelos. Esto suele pasar, para mí este nivel 0 se da en todos los proyectos. En todas las organizaciones, cuando empiezan con el mundo del Machine Learning, el Machine Learning es muy iterativo. Entonces, poder dar con la clave en producción, pues seguramente a la primera no lo vas a conseguir, vas a tener que iterar varias veces, ¿vale? Claro, si nosotros hasta ahora lo que hacíamos era que una persona suba manualmente el modelo, eso es lento, ¿vale? Os puedo contar el caso de un cliente en el que el modelo está desplegado en SAP y la puesta en producción de un modelo en SAP es bastante lenta. Entonces, eso no es eficiente, eso no es escalable. Si queremos iterar mucho y muy rápido, eso no nos va a servir, va a suponer un problema, ¿vale? ¿Qué es lo ideal entonces? Pues que directamente nosotros, cuando tengamos el modelo entrenado, lo subamos a un sitio, un registro de modelos, que puede ser, por ejemplo, GitHub o cualquier entorno Git, y automáticamente, una vez subamos el fichero a nuestro modelo a Git, se despliegue automáticamente en producción, ¿vale? El cómo dependerá, pues obviamente, de las herramientas que estemos utilizando, ¿vale? Las herramientas más típicas, pues suele ser para registro de modelos un GitHub, GitLab, Bitbucket, bueno, cualquier sistema basado en Git, ¿vale? Los workflows de subida depende mucho de la organización, puede ser desde un Apache Airflow, GitHub Actions, los workflows de Argo, CML, bueno, distintos sistemas. Y para ponerla el modelo en producción, pues ya tenemos desde entornos propios de infraestructura propia a el cloud, que lo típico pues sería Amazon Azure o Google Cloud, ¿vale? Mi idea, esto es importante y no lo he comentado, para mí lo importante es que entendáis cuál es la lógica detrás de cada uno de los niveles. El cómo implementarlo va a depender mucho de la casuística de cada empresa, del stack que ya tenga y de la organización en sí misma. No es lo mismo un entorno industrial que no tiene salida a Internet y que tiene todo en sistemas propios en los que no puedes utilizar cloud y muy probablemente tengas que utilizar herramientas de open software, ¿vale? A otro negocio en el que sí tengas acceso a entornos cloud. Entonces, bueno, no quiero centrarme mucho en la herramienta, sino más en la idea, ¿vale? Y luego ya que cada uno lo adapte con las herramientas que tenga a ponerlo o adaptar esta idea a su casuística concreta, ¿vale? En cualquier caso, el primer nivel es que yo cada vez que entre en un modelo, automáticamente se despliegue en producción, ¿vale? Este despliegue no tiene que ser en el 100% de los casos, o sea, que el 100% de las predicciones vengan de este nuevo modelo, se podría llegar a gestionar con un 50, un 40, un 20, ¿vale? Pero la idea es eso, que se suba automáticamente para evitarnos procesos manuales, ¿vale? Para poder iterar rápido. ¿Cuál es la cuestión? Que esto sí, cuando estamos en unas etapas iniciales ya nos viene bien, sobre todo cuando estamos desplegando nuestro primer modelo, pero supongamos que ya hemos conseguido dar con la tecla, que el modelo funciona bien y claro, la necesidad del cliente de ver cómo está funcionando el modelo está ahí, ¿no? Y de momento no la estamos cubriendo. ¿Cómo se cubriría? Pues seguramente haciendo extracciones manuales, que una persona esté ejecutando un script o un código SQL y claro, eso no es muy óptimo tampoco. Entonces, el siguiente modelo, el siguiente nivel de MLOps precisamente viene para validar la capacidad predictiva del modelo, ¿vale? Ir haciendo una monitorización automática del modelo, ¿vale? Que aquí, si os fijáis, toda la parte previa es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos una parte de, además de hacer el serving del modelo, pues se van a ir guardando las predicciones en una base de datos SQL o lo que sea,
y ya tengamos un sistema que nos permite monitorizar el modelo, que tenga un dashboard y que sea una persona la que, sin tener que ejecutar nada, pueda ir viendo bajo demanda qué tal está funcionando el modelo, ¿vale? Para que la persona de negocio pueda indicarle al científico de datos que necesita reentrenar. Para estas casuísticas, pues además de todo lo anterior, ¿qué se suele añadir? Pues bueno, pues podemos tener Prometheus, Grafana, Neptune, también es una herramienta bastante interesante, o directamente hacer una implementación a medida con SQL y automatizaciones de Python y R. ¿Vale? Esto, de hecho, en uno de los casos que veremos previamente es lo que tengo hecho y funciona perfectamente. ¿Vale? Tampoco hay que coger una herramienta para absolutamente todo. ¿Vale? Si al final una base de datos SQL nos sirve, pues tiremos con ello. ¿Cuál es la cuestión? Vale, sí, esto nos puede servir si tenemos 3 modelos, 4 modelos que tenemos en producción y hay que monitorizar y hay una única persona monitorizando esos modelos, esto nos sirve. Gestionar 4 modelos que no cambien muy frecuentemente, pues es viable, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos ya 20 o 30 modelos? O tenemos 5 modelos y uno de esos modelos se basa en hacer predicciones sobre una realidad tan cambiante que hay que estar revisándolo cada día. Pues al final eso no es abarcable. No podemos tener a un recurso de la organización centrada única y exclusivamente en revisar qué tal están funcionando los modelos, ¿vale? Eso no es eficiente, eso no es escalable. Entonces, como ya vemos, cuando ya llegas a cierta cantidad de modelos desplegados, pues sale este pain point que hay que solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Pues pasando precisamente al siguiente nivel de MLOps, que aquí, como veis, ya el pipeline o el gráfico empieza a complicarse un poquito, ¿vale? Y esto es ya donde suelen quedarse, en mi opinión, la gran mayoría de empresas, que funciona, es un nivel de MLOps bastante importante, bastante interesante. Ya es bastante complejo de implementar, pero bueno, es muy, muy útil, ¿vale? Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues vamos a tener nosotros a la hora de desarrollar el código, no vamos a desarrollar, nuestro objetivo no va a ser generar un fichero .pickle que luego subamos a producción, sino lo que vamos a generar es pipelines, ¿vale? Unos scripts, vamos a entenderlo como scripts, pues un script de limpieza de datos, ¿vale? Que extrae los datos de la base de datos, los procesa, los limpia y me devuelve los datos limpios. Un script de entrenamiento de modelos, que coge los datos ya limpios, entrena un montón de modelos que hayamos nosotros definido, escoge el mejor de los modelos y lo guarda, ¿vale? Vamos, por así decir, compartimentando nuestro código en pequeños pasos que sean autoejecutables, ¿vale? En un pipeline, ¿vale? De tal forma que nosotros, este pipeline no solo lo podamos ejecutar nosotros en nuestro ordenador, sino que lo podemos llevar a un servidor, a la nube o en local, y podamos ejecutarlo desde ahí, ¿vale? La idea final, ¿cuál es? Automatizar la ejecución de este pipeline, ¿vale? El pipeline, cuando se ejecuta, al final lo que haces es extraer los datos, preprocesarlos, entrenar un montón de modelos, evaluar los modelos, quedarte con el mejor de ellos y ese ya ponerlo en producción. No necesariamente, pero ponerlo en producción, ¿vale? Pues lo que hacemos, ¿qué es? Nosotros desarrollamos los pipelines, ¿vale? Subimos los pipelines, que van a ser ficheritos Python o ficheritos R, o DAX, pero no serían ficheritos Python. Vamos a guardar y subir eso a nuestro repositorio, ¿vale? Y va a ser ese pipeline el que se ponga en producción, ¿vale? Y se va a ejecutar el entrenamiento del modelo no ya en local, sino en la nube o en nuestro ecosistema e infraestructura de datos, ¿vale? Al ejecutarse este pipeline, se va a desarrollar o entrenar un modelo, que es el que se pondrá en producción, ¿vale? Y una cosa importante, el monitoreo de modelos tiene que tener un nuevo apartado que sea reentrenamiento del modelo, ¿vale? Es decir, fijarle en la parte de monitorización del modelo una nueva automatización, un nuevo automatismo que vaya comprobando cuál es la capacidad predictiva del modelo recurrentemente y cuando esa capacidad predictiva baje de un umbral que nosotros hayamos definido, se ejecute el pipeline de entrenamiento del modelo y automáticamente, sin que nadie intervenga, se entrena un montón de modelos y de nuevo se pone en producción un modelo nuevo, ¿vale? Importante, lo que os decía antes,
la puesta en producción no siempre implica que se ponga en producción el 100% para el 100% de las casuísticas, ¿vale? Se puede seguir una estrategia de para el 10% de las nuevas peticiones que nos entren aplica el modelo nuevo y para el 90% el modelo antiguo y cosas de esas, ¿vale? También cuestiones que se suelen analizar cuando entrenas un modelo, ¿vale? Supongamos que se ejecuta el pipeline y se hayan entrenado 50 modelos, cada uno con su grid search, y escoges el modelo que mejor funciona, ¿vale? No coges directamente ese modelo y lo aplicas a producción, sino que antes lo evalúas respecto al modelo que ya tenías en producción para ver cuál es de los dos el que mejor funciona y el que mejor funcione lo pones en producción, ¿vale? No sé si más o menos me he llegado a explicar. Si alguien puede abrir el micro y decirme. Sí, creo que ha quedado claro, por lo menos de mi parte. A mí me gusta pensar en los pipelines como recetas, que se repiten y se repiten. Efectivamente. De hecho, así se interpreta en el recipes en R, se entienden los pipelines como recipes. Sí. Vale, pues bueno, aquí también no todo es tan, esto ya veis que es algo más complicado, ¿vale? Y también tiene ciertas casuísticas y cosas que son importantes de realizar, ¿vale? Como por ejemplo, cuando aquí entrenamos los modelos, nosotros queremos que esto sea reproducible. Y claro, yo si quiero saber cuál es el modelo que quiero reproducir, el modelo que está en producción, para eso necesito dos cosas. Uno, los datos con los que se ha entrenado el modelo, ¿vale? Que por eso tenemos aquí un almacenamiento de datos. Y dos, el modelo que he entrenado, con qué parámetros o hiperparámetros lo he entrenado, ¿vale? Necesito esas dos casuísticas, esos dos componentes para poder reproducir el modelo que está en producción, ¿vale? Pues imaginaos, por ejemplo, que un modelo, que aquí se llegan a poner modelos ellos solos en producción y te viene el cliente y te dice, oye, que esto está fallando mucho en este tipo de casuísticas, ¿no? En este tipo de clase. ¿Qué le está pasando al modelo? ¿Por qué ocurre esto? Para tú poder dar respuesta a eso necesitas poder reproducirlo y para eso necesitas tanto los datos como los parámetros con los que se han entrenado, ¿vale? De ahí que surja el almacén de datos y también una parte que se conoce como el feature store o bueno, un lugar donde tú vayas guardando los hiperparámetros de cada uno de los modelos. Que aquí lo vemos, monitorización de, bueno, esto es lo que habíamos comentado. Los pipelines, ¿cómo se pueden hacer? Pues de nuevo, como parecido al workflow de subida, puedes utilizarlo desde herramientas más complejas como Kubeflow Pipelines, Apache Airflow, Esmeralda, que es la herramienta de MLOps de HP, o directamente con GitHub Actions o Argo Workflows, ¿vale? O sea, aquí ya el cómo hacerlo es muy variado, ¿vale? Y sí que, por ejemplo, también de almacén de datos, algo que es muy típico es DBC, que es una herramienta de software libre que además está integrada con Git, ¿vale? Por eso se suele utilizar bastante. Es para ir guardando los datos. Básicamente lo que hace es automatizar. DBC lo que hace es cuando tú subas unos nuevos datos, te va guardando en Git el registro de los datos que has ido subiendo y en tu Data Lake, en un Cloud Storage o donde sea, te va guardando los datos exactamente. Para que ya te automatiza, oye, estos datos son estos que tienes en Cloud Storage, para que los puedas reproducir. Y esto ya por sí, que ya es muy complejo, puede que funcione para todos los casos. La realidad es que para la gran mayoría o la inmensa mayoría de empresas esto ya es suficiente, ¿vale? Pero, claro, al final en el mundo pues existen ciertas empresas en las que el Machine Learning es muy potente, como son pues, un Google de turno, un Netflix de turno, etcétera, Spotify, lo que sea, en los que esto ya se les queda un poco corto. ¿Por qué se les queda corto? Porque al final imaginaos que aquí queremos probar diferentes pasos en nuestro pipeline, ¿vale? Algo muy simple. Queremos probar, oye, ¿qué tal funciona el modelo si nosotros hacemos estandarización versus si hacemos normalización? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tal funciona? Para ello, aquí, tal como lo tenemos, tendríamos que cambiar todo el pipeline y esto no es algo muy operativo. Entonces, ya cuando te pones a experimentar, ya os digo, a niveles de empresas muy grandes, esto no deja de ser operativo la parte de la experimentación. Entonces, ¿qué es lo que se inventa? Ya el último paso de MLOps, que sería, por así decir, que todas las partes de nuestro proceso de MLOps, de nuestros pipelines, tengan su propia parte de CI/CD, es decir, su propia parte de paquetizados y que se puedan ir poniendo unos con otros sin ningún problema, ¿vale? De todos modos, yo personalmente, a nivel profesional,
lo que he llegado a implementar ha sido esto, ¿vale? Que ya sí que es bastante complejo. Esto ya se me escaparía a nivel personal de cómo llegar a poder hacerlo. Pero al final la idea por detrás es esa, es paquetizar absolutamente todo para que a la hora de experimentar no sea ningún problema cambiar una pieza del pipeline por otra, ¿vale? Para que no tengas que cambiar todo el pipeline. No sé si me he explicado, más o menos. ¿Sí, no? ¿Se ha dormido todo el mundo? Sí, sí. ¿Sí? Vale, genial, vale. Bien, y ya para esto, lo que sí se puede llegar a utilizar, hay herramientas, previamente no las he comentado, quizás en el paso anterior se podrían haber comentado, pues herramientas que son all-in-one, muy complejas, que permiten hacer muchas cosas a la vez, ¿vale? Y aquí tendríamos, por ejemplo, Kubeflow, Google Vertex AI o Esmeralda, ¿vale? Ya son herramientas ya de uso que sí es verdad que Vertex AI lo puedes utilizar para las fases previas, ¿vale? Para este nivel se puede llegar a utilizar, pero bueno, también se puede llegar a utilizar para fases más complejas. Esta es la idea de MLOps. Pero claro, a mí lo que me gusta es que lo veáis en la práctica, ¿vale? Entonces, para eso, ¿qué es lo que he hecho? Tengo por aquí. Vale. He creado, no sé si todo el mundo está familiarizado con Python y Visual Studio Code, pero bueno, si no os lo explico previamente. He creado un ejemplo muy simple en el que vamos a hacer el nivel 0 de MLOps, ¿vale? Un caso en el que directamente cuando ejecutes un script, ¿vale? Este es un script de entrenamiento que va a entrenar un modelo para hacer una predicción sobre los datos del iris, ¿vale? Que es predecir el tipo de planta iris que es en función del ancho y alto del pétalo y del sépalo, ¿vale? Y que cuando subamos un nuevo modelo a Git, automáticamente se despliegue, ¿vale? La idea es para que lo veáis el cómo se hace, que luego tiene menos, este nivel tiene menos problema de lo que parece, ¿vale? Si ya se tienen ciertos conocimientos de Docker, de APIs, de Cloud, que eso ya sí que es más difícil de adquirir. Pero bueno. En cualquier caso, de todos modos, deciros que todo este repositorio que vamos a ver hoy, ¿vale? Este de aquí, lo tenéis abierto y aquí os he puesto un poco el proceso de que se sigue y enlaces para aprender, pues si, por ejemplo, yo hablo de Docker y doy por hecho que sabéis Docker y vosotros no conocéis qué es Docker, bueno, os pongo un enlace para que sepáis un tutorial para que aprendáis a usar Docker, FastAPI, sklearn, GitHub Actions, de todo, ¿vale? Un poco para que lo tengáis. Ahora luego veremos dónde es el repositorio. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Pues coger unos datos, dividir entre train y test, ¿vale? Aquí creo un pipeline de entrenamiento a los datos numéricos los voy a escalar y voy a eliminar aquellos que tienen una varianza inferior a 0 varianza inferior a 0, ¿vale? Y a los datos categóricos les voy a hacer una dumificación, ¿vale? Simplemente voy a crear crear el transformer, aplicarlo o encajarlo con los datos que yo tenga y transformar tanto los datos de entrenamiento como los datos de test, ¿vale? Ya he definido un modelo, que es un dummy classifier, es decir, un modelo que es tonto, por así decirlo, o sea, no es ningún modelo de Machine Learning, simplemente por el ejemplo. Lo entreno y ya con el modelo entrenado, guardo el modelo entrenado y el transformer que yo tengo, ¿vale? ¿Y la idea cuál es? Bueno, crear una API, ¿vale? Que la tengo aquí creada, que recibe el alto y el ancho del pétalo y del sépalo, las dos, ¿vale? Con esto me crea el dataset, me ha cargado previamente tanto el transformer como el modelo y directamente lo que voy a hacer es transformar los datos y hacer la predicción. Y me da a devolver la predicción, ¿vale? Es una API, pues aquí lo que vemos es entrenamiento del modelo y aquí puesta en producción del modelo mediante una API, ¿vale? ¿Esto cómo lo vamos a subir a la nube? Lo vamos a subir a Google con Docker, ¿vale? Vamos a dockerizar esta API, ¿vale? Que simplemente lo que haga, ya veis que es bastante pocos pasos, indicar qué librerías, bueno, copiar las librerías que hay que instalarlas, instalarlas, copiar la API, copiar los modelos y ejecutar la API. Vale, ya veis que no tiene gran historia. Entonces, todo esto está subido ya, lo tengo ya subido, si lo vemos por aquí, a Google Cloud,
¿vale? Desplegada en un servicio de Google Cloud. ¿Vale? Que lo tendremos por aquí. ¿Vale? Que si os fijáis, el último deployment ha sido hace 10 horas. ¿Vale? Pues supongamos que nosotros reentrenamos el modelo. ¿Vale? Yo podría aquí ejecutarlo, lo he ejecutado antes de empezar la sesión para que nos tarde menos. Aquí ya vemos cómo tenemos un nuevo transformer que se ha entrenado y vamos a subirlo a nuestro Git. ¿Vale? Nuevo transformer. ¿Vale? Lo voy a añadir. Esto supongamos que hemos entrenado un nuevo modelo, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Git push origin. ¿Vale? Y yo directamente hago el push a Git, que ya se ha subido la información. Y ahora, si os fijáis, yo tengo por aquí, con los sistemas de Google Cloud, tengo montado, que ahora veréis el fichero de cómo se monta, un flujo que lo que hace es, está conectado GitHub con Google Cloud, de tal forma que cada vez que se haga un push a mi repositorio en GitHub en este caso, se coja la imagen de GitHub, se sigan varios pasos. En este caso, ¿qué pasos son? Los que yo he definido. Móntame el Docker, hazme el push al repositorio de Dockers de Google Cloud y despliégame ese nuevo Docker al servicio que ya tenía. ¿Vale? Esto es algo que, como veis, está por aquí ejecutando, está instalando todas las librerías de Python que tenía que instalar. ¿Vale? ¿El resultado cuál va a ser? Pues que ahora dentro de unos minutos tengamos la nueva API, el nuevo modelo en producción. ¿Vale? Ya veis que yo lo único que he tenido que hacer es trabajar con Git con mi entorno normal. ¿Esto cómo se hace? Bueno, no sé si hasta ahora me he explicado, sí o no, más o menos. Sé que hasta ahora esto parece magia, ahora os explico cómo se hace. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Sí, vale. No, ahí tal vez, hola, una consultita ahí rápida. Sí, dime, García. Digamos, entonces vos desarrollas el API para sacarlo en producción, así es, ¿verdad? Eso es. Se tiene que crear un API antes, o sea, para sacarlo de producción. Eso es. ¿Esa es la línea de pensamiento? Ok. Eso es. Yo tengo la API que quiero subir la producción, ¿vale? La API es nuestra forma de que se consulte el modelo, ¿vale? Entonces, es la idea, que yo tengo un modelo encapsulado en una API y que la API sea la forma de consultar el modelo y subo la API a producción. ¿Sí? ¿Me he explicado? Sí, y ahorita lo que está ocurriendo es el Git, o sea, los pasos que vos... Eso es. Ahora lo que está haciendo es automáticamente, yo que he hecho la subida del nuevo código a Git, está cogiendo ese código y lo está desplegando en un servicio de Google Cloud. ¿Vale? Está subiendo este código que yo he subido, esta nueva versión que he subido a Git, lo está cogiendo y lo está desplegando directamente en Google Cloud. ¿Vale? Veámoslo. Estaríamos en este caso de aquí. ¿Vale? Yo he subido mi información a Git y directamente de Git, sin que yo haga nada, se despliega en Google Cloud. ¿Vale? Estamos en este caso. ¿Vale? Es la fase 1 de MLOps. Dale, gracias. Nada. Entonces, está tardando, bueno, justo ya se acaba de desplegar. Ya tenemos todo, ha funcionado perfectamente. Y si ahora nos vamos por aquí y recargamos, bueno, ahora se actualizará. Pero bueno, ya tendríamos la nueva versión de nuestra aplicación en producción, ¿vale? Sin que la persona que se dedique al mundo del Machine Learning haya tenido que tocar nada de Google Cloud, ni de Docker, ni absolutamente nada. ¿Vale? Es un poco la idea. A ver si ahora aparece. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Se acaba de desplegar justo ahora. ¿Vale? ¿Esto cómo se ha hecho? ¿Que parece magia? Bueno, tiene menos misterio de lo que parece. Existe una opción en Google es de una forma, en otras herramientas será de otra, de conectar tu repositorio con Google Cloud y una vez lo tengas conectado, crear un trigger. Es decir, que cada vez que ocurra algo en tu repositorio, se ejecute algo de código en Google Cloud. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, con cada push a Git, que ocurra algo, que se lance una nueva imagen. ¿Vale? O con cada pub-sub, o bueno, lo que sea. Eso ya sería a nivel de complejizarlo. ¿Y qué es lo que se ejecuta? Pues ya en mi caso, lo he definido aquí en este fichero cloudbuild.yaml. ¿Vale? Lo que haces es, oye, cógeme la imagen y hazme el build de la imagen,
¿Vale? Los que habéis hecho la clase de puesta en producción de un proceso ETL, hacer el build de Docker ya os sonará. Haz el push, súbelo a producción y luego desplígamelo. Es lo único que se le indica. ¿Vale? Es lo que está haciendo automáticamente. Y ya si os fijáis, al final es con un par de clics que se hace aquí en Google y un ficherito que tenemos que definir, ya automáticamente hemos conseguido el nivel 0 de Melio. Se hacen los despliegues de forma automática. ¿Vale? Luego, obviamente, sería el nivel 0, habría que ir añadiendo más capas, pero bueno, ya veis que tampoco a niveles inferiores del proceso de puesta en producción no es tan complicado, o al menos en Google es bastante sencillo. ¿Vale? El cómo se hace en distintas herramientas, pues depende de las herramientas que se utilicen. ¿Hasta aquí bien? Voy a ir de nuevo al Meet. Sí, vale, Sí. gracias. Vale, gracias. Vale, pues ahora vamos a ver el segundo nivel, que es el caso que tengo montado, ¿vale? Para un concurso, que monté para un concurso, que se basa en series temporales. ¿Vale? Que lo veremos aquí. Yo, antes de nada, decir que este concurso es un concurso en el que se tiene un mes para poder montar la aplicación, ¿vale? Pillaba Julio y yo dediqué solo 3 semanas, entonces hay muchas cosas que se podrían mejorar de lo que ya está hecho. Pero bueno, sí que simplemente que os sirva para ver cómo funciona la parte de reentrenamiento automático, la parte de visualización de cómo funciona un modelo, etcétera, etcétera. En este caso, lo que tengo hecho es, para poneros en contexto, el objetivo de este proyecto es que cuando una persona visite una ciudad, en este caso concretamente es Donosti, antes de visitarla, hay ciertas ciudades en las que hay mucho turismo, por ejemplo, Donosti es una de ellas, ¿no? Y claro, tú visitas la ciudad, piensas que vas a ir a aparcar en el parking más cercano y de repente no hay plazas. ¿Vale? Y te vas al otro parking más cercano y tampoco hay plazas. Terminas dedicando, como me comentaba la semana pasada un compañero, 1 hora y media para encontrar parking. ¿Vale? Precisamente la idea de este proyecto es que las personas antes de viajar a una ciudad indiquen a qué lugar van a ir y les encuentre automáticamente el parking más cercano y con plazas libres. ¿Vale? Tienes que indicar el lugar, a dónde vas y fecha y hora. ¿Vale? Y por detrás, como esto tiene un sistema de predicción de número de plazas libres de cada uno de los parkings de Donosti, te sabrá decir con cierto nivel de error qué parkings tendrán plazas libres y cuáles no, y cuántas plazas libres, y en base a eso ya tendrás más capacidad de elección y no perderás tanto tiempo a la hora de encontrar parking. ¿Vale? Es un poco la idea del proyecto. Entonces, básicamente lo que hay es un sistema para entrenar modelos, ¿vale? Esto lo tengo encapsulado en una clase, ¿no? Temas de programación que siempre es recomendable hacer. Y básicamente las predicciones, ¿cómo se hacen? Veámoslo desde aquí. Para cada uno de los parkings que quiero predecir, ¿vale? Cógeme los datos, enriquéceme los datos, es decir, añádeme, pues se me ocurre, el día de la semana, el día del mes, el día del año, etcétera, etcétera, etcétera. Si es festivo o no es festivo. Enriquece la información. ¿Vale? Esta parte de enriquecer la tengo definida en otro sitio. Por aquí. No quiero entrar en el detalle del código, simplemente que lo veáis. Enriquéceme la información, divídemelo entre train y test, entrena un montón de modelos diferentes, ¿vale? Que esto está hecho con PyCaret, que es muy útil para ello, y hazme las predicciones. ¿Vale? Genero las predicciones y una vez tengo las predicciones, guardo las predicciones en una base de datos. ¿Vale? Aquí lo tengo, los datos a insertar y lo inserto los datos en una base de datos. ¿Vale? Inserto el modelo que mejor funciona, ¿vale? En este caso. ¿Vale? Entonces, claro, yo esto si lo ejecuto todos los días, lo que voy a ir haciendo es en una base de datos poner para cada hora de los siguientes n días las predicciones. ¿Vale? Y a medida que se vaya acercando, yo con eso podré ir comparando la realidad con mi modelo, ¿vale? Que precisamente eso lo tengo hecho ya a nivel de SQL, a nivel de BigQuery. Tendríamos... ¿Dónde está? Vale, por aquí. Esta sería la ejecución de los entrenamientos, de nuevo en Cloud Run, formato de servicio de Cloud Run. Como todos los días se va reentrenando automáticamente el modelo, ¿vale?
y haciendo predicciones todos los días. Si os fijáis, lleva ejecutándose desde julio, así llevará. Desde el 17 de julio todos los días ejecutado sin ningún problema. ¿Vale? Automáticamente se reentrenan muchos modelos y se ponen en producción, bueno, se hacen las predicciones con muchos modelos. ¿Estos modelos dónde hacen las predicciones? Pues a una tabla de BigQuery, ¿vale? Una base de datos. De tal forma que yo vaya por un lado, aquí voy guardando por un sitio aquí, las predicciones y por otro lado la realidad, ¿vale? Y ya podría crear una vista, aquí vemos los datos de predicciones, si os fijáis es en qué momento se ha hecho la predicción, para qué fecha, cuál es la predicción y a qué parking, ¿vale? No tiene gran misterio. De aquí, estos son los datos que extraigo automáticamente de la API de Donosti. Básicamente es para qué parking, cuántas plazas libres y en qué momento he sacado los datos. Y ya con estas dos piezas podría crear una parte de visualización de datos que me permita ver qué tal está funcionando el modelo, ¿vale? Que precisamente es lo que tengo montado en la aplicación, entre otras cosas. Ahora veréis que tarda un poquito, está en Google Cloud, pero bueno. Y ahora lo vemos, ¿vale? Esta sería, si en el anterior ejemplo hemos visto la fase 0 de puesta en producción, esto sería añadir la parte de monitorización. Ya veis que simplemente lo que he hecho ha sido inserts en bases de datos y ya en la base de datos, teniendo la información en bases de datos, podría crear gráficos para ver qué tal funcionan los modelos. ¿Vale? Y aquí ya tardará un poquito, pero aquí lo vemos. Pues Atocha no funciona tan bien, pero veamos, por ejemplo, pues no sé, Okendo, se me ocurre. La verdad es que esto es prueba en tiempo real, no lo he visto antes. A ver si encontramos uno que funcione bien, más o menos. Vale, pues mira, este, por ejemplo, funciona bastante bien, ¿no? Esto sería en azul la predicción y en rojo el valor real del número de plazas libres por hora en Donosti. ¿Vale? Esto sería desde el 7 de septiembre, pero podríamos coger desde el 1 de agosto, por ejemplo. ¿Vale? Y al final esto es lo que tendría, por recordar, un poco por recapitular, el nivel 2 de MLOps. ¿Vale? Hemos visto en el primer ejemplo cómo es el nivel 1, el despliegue automatizado, y aquí vemos el nivel 2, que ya veis que al final es simplemente a la hora de hacer predicciones ir añadiendo la información en bases de datos y ya con eso poder crear las visualizaciones para ver qué tal funciona el modelo. ¿Vale? Si os fijáis, si vamos al pasado, pues parece que en otras fechas funcionaba bastante bien. ¿Vale? Aquí lo cuadraba bastante el modelo que entrenaba. Entonces, bueno, ya con esto nosotros podríamos tener la capacidad de, oye, este modelo ahora está funcionando bien, pero quizás para otro parking no funciona bien, ¿vale? Ver qué está pasando, ¿vale? En este caso, que es series temporales, pues igual afecta menos porque habrá que ir reentrenando los modelos cada día o cada X tiempo, pero para otro tipo de proyectos la parte de visualización de datos es fundamental. O incluso en series temporales. Oye, en Okendo parece que la predicción que está dando el modelo funciona muy bien, pero igual en Atocha no funciona tan bien. Vale, pues igual hay que añadirle un aviso al usuario de cuando sea la estación de Atocha, el parking de Atocha, oye, cuidado que aquí tendemos a fallar mucho, ¿vale? O tendemos a fallar poco. Esto ya habría que ver cómo utilizarlo. ¿Vale? Y esta era un poco la explicación que quería daros hoy. Luego tengo otra explicación más compleja, pero creo que va a quedar demasiado técnico y no me gustaría que quedase muy técnico, porque yo creo que bastante técnico ha sido ya. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso deciros que este ejemplo que he utilizado, ¿vale? Lo tenéis subido a Git, en mi Git, Ander Fernández, ejemplo de MLOps, ¿vale? Y ahí tenéis un poco el cómo funciona el proyecto que he montado, todos la API, el entrenamiento, los pasos que se hacen para hacer el despliegue automático, un poco todo, por si alguien quiere probarlo y quiere empezar en el mundo del MLOps con la fase 0, ¿vale? Con el despliegue automatizado, pues bueno, un poco que tengáis los recursos para poder hacerlo. ¿Vale? De todos modos, ya os digo, parte de todo esto, no todo, pero parte de ello lo vemos en el posgrado de Deusto. Y hasta aquí hemos llegado. No sé qué os ha parecido, si hay alguna duda, alguna pregunta.
Si ha quedado, me he explicado bien, que es algo bastante técnico y difícil de explicar. Aprovechar ahora que lo tenéis aquí, que después perdimos esta oportunidad, todas las dudas que tengáis. Venga, dale, Francisco. Bueno, yo quiero hacerte un comentario relacionado con que en la empresa nosotros utilizamos este flujo CICD. Entonces, esto, digamos, lo puedo comprender muy bien. Todo lo de hacer modelos y entrenarlos, eso es lo que a mí me falta, ¿vale? Pero desde ese punto de vista ha sido muy claro para mí. Es como la idea de tener un código que cuando tú lo subas a un lugar, se despliegue en producción y lo puedas ver. Y luego la segunda parte es que se esté ejecutando de manera automática, sin necesidad de nada más. Y eso es muy interesante, para mí está claro, y DevOps se parece mucho a esto. Nosotros utilizamos una herramienta en la compañía que se llama Bodyworks. Trabaja para que cada vez que nuestros archivos Git cambian, bueno, digamos, nuestros archivos de código dentro del repositorio Git cambian, estos se lancen a producción en un servidor que nosotros tenemos en un VPS. Pero me suena mucho lo que estás diciendo. Ahora tengo que aprender todo lo demás. Sí. De hecho, es que efectivamente MLOps en el fondo coge de DevOps toda la filosofía de DevOps y la intenta aplicar al mundo del Machine Learning. Las bases son las mismas, sí. Me alegro que... Felicidades. Eso está muy claro. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo os animo a que hagáis las preguntas directamente, creo que es mucho mejor. ¿No? ¿Ninguna? Pues si no, lo dejamos aquí. Ya sabéis que no espero mucho, o sea que a la 1, a las 2... Bueno, pues lo dejamos aquí. Ander, muchísimas gracias. Bueno, yo os animo, porque él ha sido muy tímido, os animo a que veáis el concurso del que ha comentado Ander un poco, que está participando, y que si os gusta su idea, le votéis, que todavía estamos ahí en momento de votaciones. No tengo el link, si me lo pones ahí, Ander, pues ya... Os lo busco y ahora os lo paso. Perfecto, son bastantes, son bastantes ideas y está bien también echar un vistazo y ver qué ideas tiene la gente y qué cosas podréis hacer vosotros dentro de poco o podéis hacer vosotros ya, si ya sabéis. Vale, lo único que quería comentaros, que dejarme que confirme la fecha, que igual sí, el 5 de octubre tendremos otro webinar con Alex Rayón. Os enviaremos dentro de poquito la información para que lo tengáis en el correo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Ander, espero que ganes el concurso y que te vaya muy bien. Y gracias por todo y gracias a todos por haber estado con nosotros hoy. Hasta luego.